Y el título de este mensaje es La necesidad del alimento espiritual. La necesidad del alimento espiritual. Mire, tal como usted y yo necesitamos alimentarnos para tener fuerzas físicas, uno necesita también la comida espiritual para tener fuerzas espirituales. Una persona que trabaja en construcción, si no ha comido, se va a debilitar mientras está allí levantando cosas pesadas. Una persona que practica el deporte, si no se alimenta bien, no va a tener energía ni fuerza, especialmente en el día que va a competir. Un comandante nunca enviaría a un soldado con un estómago vacío a la batalla. Por eso usted y yo debemos siempre y constantemente estarnos alimentándonos espiritualmente para fortalecernos y enfrentar las batallas de la vida. Usted no va a tener éxito ni va a ganar muchas batallas espirituales si está hambriento espiritualmente. La comida del creyente es la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí el versículo 3 de Deuteronomio, capítulo 8. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, mire, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, mire, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, ¿alguien sabe en dónde aparece este versículo en el Nuevo Testamento? En Mateo capítulo 4, versículo 4. Acompáñenme a Mateo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. Aquí Jesucristo está siendo tentado por el diablo, está enfrentando en verdad una lucha espiritual y su defensa siempre es, escrito está, así dice la Biblia. Pero aquí el Señor Jesús pasó 40 días sin haber comido alimento, sin haber él comido ni, era en verdad un ayuno sobrenatural. Pero vea lo que dice el versículo 4 ahí. El diablo le ofreció, bueno, el 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿era posible eso? Podría haber Jesucristo convertido las piedras en pan, pero mira, aquí el Señor le da una lección a Satanás y a todos nosotros que hay un alimento más importante. Versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En dónde está escrito? Deuteronomio 8, versículo 3, ya sabe dónde está escrito. La Biblia dice en 1 Corintios 10, 3, que la gente comió del mismo alimento espiritual. Una fuente de sustento para su alimento puede satisfacer sus necesidades espirituales y hay muchos beneficios, pero también usted debe alimentarse para poder estar fuerte, luchar contra Satanás. La palabra alimento es sustancia nutriente que incorporan los seres vivos para obtener energía y reponer los componentes que le permiten vivir. El pan es la comida más universal. El pan es la comida más universal. Todos comen pan. Cuando ustedes le invitan a comer, usted dice, traigo el pan. El pan se vende en la mañana, tenía tíos panaderos, ellos hacían pan a las 3 de la mañana y vendían pan a mediodía, vendían pan en la tarde. Todos sabemos del pan, todos conocemos el pan y la Biblia se compara como el pan que el creyente necesita. Ahora aquí tengo, ¿cómo se llama esto? Es el papel de baño, ¿no? Papel higiénico. Mire, ¿a quién le gusta comer esto? ¿No? ¿Lo ha probado? ¿Hay quienes no le gusta agarrar un pedacito y comérselo? Dice, pastor, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Mire, yo vi un reportaje donde una muchacha, una mujer, la invitaron a un programa de televisión. Ella con mucha angustia reveló y con lágrimas que sentía placer comer pan. Digo, papel. Dice, cuando estoy triste, saco el papel de baño, el papel higiénico, y esto me llena. Y empieza a romper y a comer. Y empieza a romper y a comer. Y dice esta mujer que a veces en un día puedo comerme hasta 2 rollos, 3 rollos en un día. Esto es un trastorno mental, se llama pica. Eso es algo que mucha gente hace. Es un trastorno de la ingestión y la conducta alimentaria, un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas como papel, otros comen vidrio, algunos tierra. Me decía lo miré una vez a un hermano haciéndole así, ¿qué tal? Le dio vergüenza porque se le olvidó que estaba en presencia de otras personas, comía tierra, es que me sabe rica, dice. Miren lo que dice Jeremías 15, 16. ¿Se le hace raro a usted comer pan? Digo, papel. Jeremías 15, 16. Es más caro que el pan ahorita. ¿Recuerda cuando se acabó?
Me estaba acabando y los hermanos me traían, parecía que me estaban trayendo un bulto de drogas. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, un poco difícil de encontrar. Jeremías 15, 16, se lo voy a leer, dice así la Biblia. Fueron halladas tus palabras y yo, ¿qué dice, hermanos? Las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Acompáñenme a Ezequiel 3. Ezequiel 3. Dice que él comió las palabras. Ahora, ¿cómo se las comió? ¿Se las comió literalmente? Pero mire lo que dice Ezequiel 3. Ezequiel 3, vamos a leer del 1 al 3. Dice así la Biblia: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come ¿qué dice ahí? Rollo. Y ve y habla a casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Está hablando de un rollo como con un mensaje. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Aquí vemos entonces hombres comiendo literalmente la palabra de Dios. No estamos diciendo entonces, pastor, no voy a comer Ezequiel así. Este es un mensaje que le estaba dando para que usted y yo veamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino que tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Hay un dicho que dice, eres lo que comes. Eres lo que comes. Diferente al pan físico, cuando uno come el pan espiritual, no solo se fortalece, sino que le va a dar más hambre por este pan. Por eso alguno dice, pastor, a mí no me llama la atención leer la Biblia. Bueno, lo que tienen que hacer es leerla para que le dé más hambre por la Biblia. Y cuando usted lea más la palabra de Dios, más hambre va a tener por la palabra de Dios. Y dice, bueno, se me hace difícil un capítulo. Claro que sí, pero mire, siga haciéndolo, siga comiendo. De pronto le va a dar más hambre por 2, por 3, por 4. Va a perder usted en verdad el sentido del tiempo porque se está alimentando con la palabra de Dios. Es la necesidad del alimento espiritual. Ahora, mire, le digo, escuche predicaciones siempre que usted pueda y tenga tiempo, pero nunca haga un sustituto por leer la Biblia. Nunca diga, bueno, necesito alimento espiritual y ponga ahí a escuchar a un predicador. Aunque sea un buen predicador, nunca puede sustituirlo por lo que el Señor le puede decir a usted mismo en su palabra. Pase tiempo en las Escrituras. Pase tiempo, dedique un tiempo en la Biblia. Mire lo que dice Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. Yo escuché de un hombre, y después se convirtió en pastor. Pero estaba pasando un misionero por ahí, tenía Nuevos Testamentos y los estaba regalando. Y le dijo, oye, te regalo un Nuevo Testamento. Y le dijo, mire, mejor quédate con él. Dice, ¿por qué? Te voy a ser honesto. Si tú me regalas el Nuevo Testamento, yo veo que tiene unas hojitas bien delgaditas para enrollarme un cigarro, dice. Dice, me la voy a fumar, dice. Y le dice, mira, nada más prométeme que vas a leer la Biblia, vas a leer la hoja antes de fumarla. Bueno, trato hecho. Bueno, pasaron meses, semanas, se convierte al Señor, va a la iglesia, después lo ve, se impresiona el testimonio de este hombre. Y dice, yo me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé hasta cuando llegué a Juan 3, cambió mi vida. No estamos diciendo que usted debe comerse la Biblia, ni fumarse, ni ingerirla. No. Muchos la plasman en la pared. ¡Qué bendición! La casa debe tener, pero también hay que plasmarla aquí en el corazón. Y mire, sí, es muy bueno todo esto. La Biblia dice que yo crecí en un hogar, mi mamá ponía versículos, me memoricé, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque lo ponían en la pared. Un pasaje que decía, mi padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas antes de que se las pidas. ¿Por qué? Porque mi papá lo puso en la pared. Eso es bueno. Pero nunca lo vamos a sustituir por algo que usted y yo tenemos que comer e ingerir nosotros mismos. Dice así Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo dice, more en abundancia, que haga mucho.
No hay tal cosa como mucha Biblia. Es mucha Biblia. No hay tal cosa como eso. Ese mensaje tiene mucha Biblia. No, no, no hay tal cosa como eso. Es que es mucha Biblia para los hijos. Le va a hacer daño. No, no. Eso no es verdad. Abundante. Se llama en abundancia. La comida sacia. ¿A quién le gusta la comida? Ahorita están pensando dónde vamos a comer. La comida nos hace feliz. La comida nos fortalece. Pero mira, la comida no solamente nos sacia, la Biblia nos satisface espiritualmente. La Biblia nos da un gozo y la Biblia nos fortalece en el poder de Dios. O sea que vamos a tomar esta comparación del alimento físico y la vamos a aplicar al alimento espiritual, cómo nos va a fortalecer, cómo nos va a ayudar. Así que vamos a ver 3 verdades importantes acerca de la necesidad del alimento espiritual. En primer lugar, la comida espiritual es dada por Dios. Es solamente dada por Dios. Mire lo que dice Mateo 4. Regresemos a Mateo 4, versículo 4. La comida espiritual es dada por Dios. No la puede recibir de otra forma, de otra manera. Le vuelvo a decir, el predicador le puede ayudar, le puede enseñar, pero no le puede alimentar si no usa la palabra de Dios. Pedro decía, apacentad la grey. O sea, apacentad, darle pasto, darle comer, aliméntala. ¿Cómo se alimenta? Con la palabra de Dios. Pero mire, usted debe tener esta costumbre en su casa de buscar la comida que Dios le puede dar. En Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿qué dice la última frase? Que sale de la boca de Dios. La Biblia literalmente es el soplo del aliento de Dios. Así lo dice en 2 de Timoteo 3:16. Deje su marcador ahí en Mateo 4. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Lo que usted y yo tenemos en nuestras manos no es obra de un hombre, aunque mucha gente lo quiere decir así. Hay gente que quiere, en verdad, degradar la Biblia. Y fue un libro escrito por hombre. Yo lo he escuchado todo. Y no me han convencido con sus argumentos vanos. La Biblia es palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice así, toda la escritura, mire, viene la palabra ahí, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué parte de la escritura? Toda. Ahora usted y yo tenemos en nuestras manos 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, en 2 divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, escrito por aproximadamente 40 hombres en un lapso de 1600 años. Estos hombres nunca, no se contradijeron. Muchos han dicho, hay contradicciones en la Biblia, pero no se contradijeron. Es el mismo mensaje, apuntan al Señor Jesucristo. La esencia es Jesús. Es un libro supernatural, es poderoso, dice, es inspirado por Dios, el respiro mismo, exhalada por Dios, y solamente Dios le puede dar a usted el alimento espiritual para que tenga fuerzas espirituales. Amén. Proverbios 2:15 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que el Señor ya nos dio su palabra por medio de revelación, fue plasmada por medio de inspiración. Y ahora tenemos en nuestro lenguaje español, inglés. Si usted habla otro lenguaje, quizás habrá un dialecto por ahí, pero usted y yo, los que estamos aquí, entendemos bien español o inglés. No tenemos excusa de por qué no buscar el alimento espiritual que Dios mismo nos dio. ¿Cómo lo recibimos? Bueno, hombres santos fueron inspirados. Estos hombres no escribieron sus opiniones, no escribieron su parecer, escribieron las palabras benditas de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 2:10, por favor. 1 Corintios 2:10. Las escrituras no son de origen humano, sino que Dios usó a santos hombres, como mencioné, para revelarnos las escrituras. Con eso le debería bastar a usted buscar la palabra de Dios. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Me dice sí, pero en su práctica, ¿do you all read your Bible? No me gusta leer. No te puedes dar el lujo. No te puedes dar el lujo de no leer. No, al rato la leo. No. Es su alimento. ¿Qué tal si dice, hoy no voy a comer? Algunos no comen y en 3 horas ya andan mal. Ahora, algunos que necesitan por su salud, pero hay algunos que no es por salud. 1 hora ya le duele la cabeza, el estómago lo está hablando. No puede pasar 2-3 días sin comer. Se empieza a debilitar, se empieza a sentir cansado. Ahora mira, ahora vamos a compararle eso en el sentido espiritual. Un día no alimentarse no es una cosa leve.
Es algo muy grande. Compáraselo bien. Imagínense, pase una semana sin comer, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Y si pasa una semana, 2 semanas, un mes sin leer las Escrituras, estamos tambaleando, muy débiles espiritualmente. No hay ni un pecado que usted no pueda cometer porque usted no está fuerte espiritualmente. Dios nos reveló su palabra, nos reveló su voluntad en la palabra. 1 Corintios 2:10 dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo. Uno puede llenarse de filosofía, humanismo, sabiduría humana, diversión y pecado y dinero y fama, pero solamente Dios le puede dar paz. Solamente Dios le puede dar consuelo. Solamente Dios le puede dar gozo. Solamente Dios le puede dar dirección. Solamente Dios puede llenar su vida por medio de su palabra. ¿Viene de quién? De Dios. Lee la Biblia todos los días. Este miembro de nuestra iglesia a principio de año les dimos una lista de leer la Biblia. ¿Cómo va en su lista? ¿Ha terminado la Biblia este año? Yo me gozo cuando los hermanos me comparten: pastor, terminé la Biblia y voy en segundo. Usted no sabe eso para mí. Yo ando en las nubes. Para eso vivimos, para que usted se fortalezca, para que usted esté haciendo eso. No hay más grande gozo, decía el apóstol Juan, que ver a sus hijos andando en la verdad. Y bueno, no hay más grande gozo para un pastor que le digan: pastor, me estoy alimentando todos los días, estoy leyendo la Biblia, paso tiempo en las Escrituras. Viene de Dios. Viene de Dios. Y cuando viene de Dios, mire, empieza a cambiarle su vida a usted. Yo empecé a cambiar cuando empecé a leer la Biblia. Yo crecí en un hogar cristiano, donde se nos enseñaba principios bíblicos. Pero también yo era en la carne, tenía mis pensamientos, iba a la escuela pública y había la lucha entre el bien y el mal. Pero fue hasta que yo empecé a leer la Biblia por mí mismo que yo empecé a cambiar. Empezaron a haber cambios en mi vida. El Señor empezó a formar mis valores y cambiar mi forma de pensar, de hablar, de actuar, porque es una palabra viva y eficaz. En primer lugar, vimos que la comida espiritual es dada por Dios. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de la comida espiritual. Mateo 4, versículo 4, el propósito de la comida espiritual. ¿Cuál es su propósito? Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo, escrito está, mire, no solo de pan vivirá el hombre. O sea que el propósito del pan espiritual es darnos vida, fortaleza y vigor espiritual. La Biblia misma se describe como comida espiritual, se describe como agua, como leche, como miel, como pan, vianda o carne o comida sólida para nuestra vida espiritual. Mire lo que dice 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2, le llama aquí leche. Ahorita veo aquí unos recién nacidos y de pronto en mi casa va a haber una recién nacida. ¿Y qué es lo que ella va a anhelar y desear? Leche. A ella no le importan los frijoles. A ella no le importa nada. No le importa. Ahorita tengo unas hijas saliendo aquí. Me van a pedir. ¿Qué me van a pedir ustedes ahorita? Chicken sandwich from Jack in the Box. Me van a pedir. El pollo que no es pollo. Primera de Pedro 2:2. Estamos ahí. Ahí le dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. El Señor quiere que usted anhele y desee su palabra, que es comparada a la leche espiritual. ¿Cómo? Como un niño, un recién nacido. ¿Usted ha tenido un niño que está esperando la leche? Muy paciente, ¿verdad? No. Andan y grite, andan ahí deseando dónde está la leche, grite y grite, y hasta que le ponga a usted, si tiene la mamila o le dé de comer, ahí ya está. Como que no han comido en días. Y así debe ser el creyente cuando lea la palabra, cuando anhele la palabra de Dios, como un niño recién nacido. ¿Usted anhela la Biblia así? Porque usted quizás algunos te levantan y al refrigerador. Tenemos hambre. Algunos a las 3 de la mañana ocupan una botana. Pero ¿qué tal la palabra de Dios? ¿Vos leéis la Biblia? ¿La deseas? Mire, 2 de Pedro 3:18, ahí mismo, en este mismo libro. 2 de Pedro, perdón. El mismo escritor. 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor quiere que usted desee ese alimento espiritual para que usted crezca.
para que usted crezca espiritualmente, denota una fuerza dada por medio del conocimiento de la Biblia. La Biblia, cuando usted la lee, la conoce, empieza a darle fuerza espiritual. Le vuelvo a decir, hay cosas que yo no hacía, no valoraba hasta que lo leí en la palabra de Dios. Por eso le digo, una cosa es que alguien se lo enseñe y se lo predique, otra cosa es que usted lo lea en la Biblia y usted forme convicción en su corazón. Ahora no porque lo dice papá, ahora no porque el predicador o el pastor lo dice, sino porque lo leí en la Biblia y ahora le pesa en su corazón. Es algo impresionante lo que sucede en la vida de un creyente cuando simplemente se alimenta. El Señor quiere que usted tenga crecimiento por medio de la leche espiritual, pero también madurez. 1 Corintios 3:2, 1 Corintios 3:2. La palabra madurez habla de las características de la persona que actúa y piensa con prudencia y sensatez. Uno que piensa y actúa como un espiritual, siendo guiado por la palabra de Dios. El niño, pues actúa como un niño. No actúa con mucha sensatez, no tiene cautela, no tiene sabiduría. Pero por eso tiene que crecer. Pero llega el punto donde ya no se le da leche. ¿Qué se le da después? Se le da comida, algo sólido, quizás algo molido, pero ya es sólido, en el sentido como el Gerber, son frutas molidas, ya no es nada más líquido. Después se le da algo más sólido, pan, carnita, ya le da un plátano. Mira lo que dice ahí, 1 Pedro 3:2, os di a beber leche, y no ¿qué? No vianda, y la vianda es lo sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Segunda de Pedro 3, regresemos ahí, segunda de Pedro. Hay cosas sencillas de entender en la Biblia, es la leche. Se le dice al predicador, cuando prediques, da leche y da carne a la misma vez. Leche para el nuevo y carne para el que ya tiene tiempo. La carne es cuando ya se le da cosas más duras, a veces más difícil de entender. Hay algunos que no pueden con la carne porque todavía son niños, dice la Biblia, todavía son espirituales, niños espirituales y maduros. Pero Dios quiere que usted sea un creyente, un cristiano maduro, que usted tenga sentidos espirituales fuertes, que usted pueda ejercerse espiritualmente para discernir lo que es lo correcto y lo incorrecto. Según Pedro 3:15 dice así, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas, entre las cuales hay algunas, mire, difíciles de entender, la cual los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que hay cosas en las escrituras que son difíciles de entender. Sí, hay muchas cosas que son difíciles de entender para el nuevo, al que no pasa tiempo en las escrituras. Para entenderlas requiere que usted conozca entonces las escrituras de una manera más amplia. Por eso le pregunté, ¿qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? Toda. Yo he escuchado esto muchas veces y lo vuelvo a repetir. Gente dice, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. A mí no me gusta leer cartas o las crónicas o Deuteronomio y Levítico y Número. Mire, toda la escritura es inspirada por Dios. A mí no me gusta leer Ezequiel o Isaías. Me gustan más bien los evangelios y no lo tome mal. Es bueno que usted desee el Nuevo Testamento, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Para entender el Nuevo, tiene que comprender el Antiguo. Y mucha gente le gusta Apocalipsis, me encanta Apocalipsis. Mire, es el último libro en la Biblia. Para entender el número 66, es necesario entender los primeros 65. Por eso hay mucha falsa enseñanza que sale de la Biblia, porque la gente ve un pasaje y por ver un árbol se pierde en el bosque y interpretan la Biblia a la luz de ese solo versículo y sacan conclusión sin entender toda la Biblia. ¿Por qué? Porque son niños espirituales que no han conocido las Escrituras, entonces tuercen las Escrituras, son inconstantes, no son estables, no están firmes en su doctrina. Por eso el escritor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo, se lamentaba de que ellos no conocían la doctrina en Hebreos 5, versículo 11. Usted no debería ser un creyente confundido porque usted tiene la palabra de Dios aquí. Usted puede leerla, puede usted comparar, puede usted analizar lo que se predicó. Muchas veces le he dicho, usted puede analizar, puede usted revisar lo que yo he predicado de aquí. Y si yo estoy mal, pues yo voy a cambiar, voy a adaptarme a lo que dice la Biblia. No voy a tratar de
de torcerla más allá, sino más bien voy a decir, bueno, yo vi algo que no veía antes y voy a cambiarlo. Ahora, no son cosas fundamentales como la salvación, la iglesia local. Esas cosas están claras, muy plasmadas en la Biblia, pero hay otras cosas, otros detalles pequeños que quizás, cosas secundarias que quizás no hay no hay mucha luz en la Biblia, por las cuales hemos cometido errores. Pero miren lo que dice Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser, ¿qué dice ahí? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice ahí? De leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora, voy a pedir si viene hermano Josué y hermano Daniel, por favor. Dice este pasaje, se lamenta Pablo, que hay quienes ya deberían de ser maestros. ¿Qué es un maestro? Es uno que enseña a otro, uno que está influenciando a otro. Entonces, para que usted sea maestro de otro, usted debe primero aprender. Ahora, la iglesia no solamente debe tener un maestro. Quizás hay quienes se sienten amenazados cuando hay otro. No, la iglesia habla de pastores y maestros. Y en el libro de Hechos 3 se decía que había maestros y profetas en una misma iglesia. Entonces usted y yo podemos ser maestros. Un maestro, el principal obviamente es el pastor, que debe ser apto para enseñar. Pero también, a mi deseo personal es tener algún día otras clases de adultos también, escuela dominical, donde hay hermanos enseñando. Unas enseñando a parejas jóvenes, otros enseñando quizás a jóvenes, niños. Pero para que usted sea maestro, primero tiene que aprender. Pero al pasar, ¿y Daniel? ¿Sí está mi hermano Daniel? Para que sea maestro, tiene que convertirse en, la ley dice, experto. ¿Okay? ¿Tú quieres ser el maestro? ¿O quieres ser el que no ha aprendido nada? El que no aprendió nada. Okay, entonces vente por acá. En este lado están, no, cierto, ¿ok? No. Pues mire, aquí están dos, que los dos llegaron al Señor aproximadamente al mismo tiempo. Y cuando llegaron necesitaban leche. Se les daba leche, las cosas básicas. La doctrina de Cristo, doctrina de la Biblia, las doctrinas básicas de la palabra de Dios. También se les enseñó a caminar con Dios. Así es como se camina con el Señor. Pasar tiempo en las Escrituras, anotar y escribir en un diario lo que el Señor te ha dicho, memorizar versículos, cosas básicas. Pero él lo toma en serio, se presenta siempre, tiene un hambre por aprender, toma notas, escribe, lee, escucha predicaciones, empieza a madurar y crecer. Su esposa con él, su familia, están firmes sirviendo al Señor. Pero aquí hay otro tipo de hermano que pues, ahí se va, estoy ocupado, tengo problemas y no crece. No lee la Biblia en su casa, de vez en cuando se aparece, cuando está en el carro no escucha la Biblia, no memoriza versículos, pone su música secular que no agrada a Dios, alimentando su carne, peleándose en su casa, ahí otra vez alegando con la esposa y los hijos y un montón de problemas. No creció. Él es, dice la Biblia, experto en la palabra de Dios. Ahora, experto no en el sentido orgulloso, yo soy experto. No estamos hablando de eso. Simplemente somos conocedores de la palabra de Dios. Una persona hábil y que tiene experiencia en las cosas de Dios. Pero él, a pesar de que tiene años de ser creyente, no tomó la iniciativa de alimentarse espiritualmente. Entonces dice la Biblia que es tardo para oír, debiendo ya ser maestro, porque él se convirtió en un maestro. El Señor lo está usando ahora para influenciar a otros en discipulado, una clase. Él y su esposa y su familia, Dios los está usando para ahora alcanzar a otros y enseñar a otros. Llegó hace unos 10 años, un ejemplo. Y él también, debiendo ya ser maestro. ¿Verdad? ¿Sí me explico? ¿Quién debe ser maestro? Todos nosotros deberíamos ser maestros. Todos. Yo no, usted también. Pero yo soy también una dama, las damas también, todos deberían ser maestros, todos los creyentes debemos después mirar a los más pequeños en Cristo y enseñarles también. No diga, pues es el trabajo del pastor, no, es trabajo suyo también. Pero él, en vez de ser un maestro, todavía es ¿qué? Un niño.
Y se le olvida, ¿cuál es esa doctrina? Es que vino alguien en mi casa y me está llevando. Se lo están llevando porque todavía es un niño, no sabe, no conoce bien las escrituras. Y usted dice, pues yo sé que soy salvo por la fe, pero explícame, no sé. Yo sé lo que creo, pero sé lo que tú eres falso. Y eso está bien, qué bendición, pero usted debería poder responder, dar una respuesta, una defensa de la esperanza que hay en usted. Amen. Bueno, es que en mi iglesia, no, así dice él. Cuando le preguntan a él, ¿y tú por qué? ¿Tu familia? Él saca la Biblia, empieza a explicar, Proverbios, dice esto aquí. Y él dice, pues así dice mi pastor. Yo les he dicho aquí, nunca digan el pastor dijo, digan la Biblia así dice. El Señor así lo dice. Debería ser maestro, lleno de conocimiento, pero dice que no pueden finalmente discernir entre el bien y el mal. Él cambió su vida, su casa la limpió de toda maldad y perversión, todo lo sacó porque la Biblia le enseñó cómo puede discernir, cómo él puede tener, puede diferenciar. Esto no le agrada a Dios y esto sí le agrada a Dios. Por eso no hago esto, por eso hago esto. Pero él hace esta pregunta, ¿qué tiene de malo? Esa es su pregunta favorita. Escucha que alguien enseña culto a la muerte. ¿Y qué tiene de malo? Y escucha que hagan esto, aquello, yo no hago eso. ¿Y pero qué tiene de malo? No sabe discernir, no sabe la diferencia. Por eso mi meta es enseñar básico, con mucha escritura, por qué practicamos o no practicamos esto. Aquí hay un ejemplo hace momentos hablando del culto, la muerte, el Día de los Muertos, Halloween, con bastante escritura para que usted vea, bueno, es algo bíblico y no después diga, ¿y qué tiene de malo? Colosenses 1.9, mire lo que dice Colosenses 1.9. Ahora no malentienda, yo preguntaba ¿qué tiene de malo? Yo le preguntaba a mi papá, ¿qué tiene de malo que yo tenga una amiga? Acabo no, somos mi amiga. Le decía yo, no hijo, es que tú eres, poner un muchacho, una señorita es como poner fuego con paja, se quema así. Yo no lo entendía. Dice, ¿pero qué tiene de malo? Pues que le agarra la mano. Pero después lo miré en la Biblia, que no es bueno que el hombre toque mujer por causa de las fornicaciones. O sea, hay pasajes en la Biblia que nos enseñan a vivir nuestra vida práctica casi en todo. Colosenses 1.9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿De qué cosa dice ahí? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está, queremos llenarnos de conocimiento de su voluntad, de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Mire el 10, para que andéis como es digno de una iglesia bautista. Para que andéis como es digno del papá. Para que andéis como es digno ¿de quién? Del Señor. Dice ahí después, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, aquí se trata del conocimiento de la Biblia para hacer el bien, saber lo que a Dios no le agrada y hacer lo que a Dios le agrada. Por eso vivimos de esta manera. El creyente vive para agradar a Dios. Su vida debe reflejar lo que Dios quiere que él haga. Y a veces tenemos que darle consejos, especialmente a matrimonios que son nuevos en Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen idea ¿te acuerdas el versículo favorito? Le preguntaron a un niño, ¿se acuerda? ¿Cuál es dame un versículo del matrimonio. ¿Cuál versículo? Y levantó un niño la mano, padre, no saben lo que hacen. Y mire, los creyentes a veces llegan al Señor y hay cosas básicas que no saben hacer. Como que, buenos días, te amo, todos los días, decirle te amo. Mi esposa le digo todos los días, esta mañana. La miré, fui, le di un besote, le planté un besote. Le dije, yo te amo, te quiero, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Cosas básicas, así. Y por eso no lo tome a mal. Yo no, ¿verdad? No podía yo captar esto. Yo no podía captar esto porque yo tuve un buen ejemplo en mi casa. En mi casa, cuando llegaba papá, ya llegó papá, recíbanos en la puerta. El honor. Y ahí llegamos, papá, y lo abrazamos de la pierna. Y eso es lo que ahora sucede cuando yo llego a casa. Son tantas, cálmense. Pero uno tiene que aprender el conocimiento de estas cosas básicas, sencillas. El vaso más frágil físico, emocional, espiritual. No es como uno de... Él es mi hermano, y él no lo trata como un vaso frágil. Si él llega tarde,
Digo, ¿dónde andabas o qué? Pero si mi esposa llega tarde, ¿todo bien? ¿Que algo te sucedió? Es diferente. Y eso lo aprendí también con mis hijas. Ahora, yo tengo una hermana y mi hermana así fue como, creció entre hermanos. Era la única y nos dábamos tiros con ella y todo. ¿Te pegaba a ti? Sí, sí. Y una vez mi hija se tropezó. Si él se tropezaba, yo me reía, nos reíamos y nos levantábamos, nos tropezamos. Pero yo no sabía que con una niña no puede hacer eso. ¿Por qué te ríes? Me decía. It's funny. Es chistoso. It's not funny to me. No me es chistoso para mí. Tengo que aprender. Por eso dice la Biblia que tenemos que aprender a vivir sabiamente con ellas. ¿Entendemos que somos diferentes? ¿Somos diferentes? Mire, el hombre se puede divertir sentando viendo un partido y la mujer dice, ¿esto te hace divertido? Yo. Y somos diferentes. Entonces llegamos a las cosas de Dios y tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, amor hacia Dios, para reflejar este amor después a nuestros hijos, a nuestra esposa. Ya cuando levantamos la mano, el hijo no le hace así, sino que le está haciendo a ustedes. Ahora aquí hemos predicado acerca de la crianza de los hijos. Una de las cosas hemos enseñado, nunca le pega a su hijo con su mano. En la Biblia siempre vemos que siempre se usaba algo para pegarle al niño. Es un ejemplo nada más. En el trato a la esposa, llevarla de comer, a cenar, a una date. ¿Verdad? Y es difícil hoy ir a una cita por todo lo que está pasando. Llegamos a un lugar, 40 minutos de espera. No, vamos de aquí. Vamos a otro lugar, 1 hora de espera. Y no hacen reservaciones de antemano. Pero uno tiene que aprender a coser. Y es lo que pasa, crece, se convierte en un espiritual, un maduro, vienen las pruebas, no se desanima, vienen los problemas, confía en el Señor, tiene pérdidas igual que todos, pero él sigue firme. Pero inmaduro, niño, por todo llora, por todo se queja, cuando le va las cosas mal, se queja contra Dios, se aleja del Señor. Y no sabe discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto, se mete en el pecado, cría a sus hijos sin saber lo que Dios quiere. Después crecen sus hijos y ahora le afectan a él, de la forma que sus hijos viven. O sea, por eso usted debe alimentarse del alimento espiritual para que crezca, para que madure y después para enseñar a otros. Gracias, hermanitos. Vimos en primer lugar, la comida espiritual es dada por Dios. En segundo lugar, el propósito de la comida espiritual, crecer, madurar, enseñar. Por último, la comida espiritual es para todos los días. Todos los días. Así como necesitamos comida, todos los días necesita usted las Escrituras. Todos los días. Una necesidad diaria. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todos los días, cada día. Job dijo del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea que para Job era más importante la palabra de Dios que la comida física. La Biblia nos dice que, que no hay sustituto por la palabra de Dios. La música no debe sustituir, las alabanzas no deben sustituir. Son buenas, pero no deben sustituir la palabra de Dios. La iglesia no debe sustituir su alimentación espiritual, ni el servicio, ni el evangelizar. Porque dice, yo salgo mucho a evangelizar, pero no paso tiempo en las Escrituras. Nada absolutamente debe sustituir su tiempo en la palabra de Dios. Ni una predicación, tan bíblica que sea, no puede sustituir su tiempo en las Escrituras. Es como un hacha que usted tiene, la debe afilar cada vez para poder seguir cortando leña. Como aquel muchacho que entró a un nuevo trabajo, un negocio de cortar leña. Y era un muchacho fuerte, grande, así como el hermano Eder. Y él vio a los otros que trabajaban ahí, unos ancianos ya grandes. Dijo, estos ahorita les voy a enseñar lo que es cortar leña. Y él empezó y en media hora tumbó su primer árbol y vio que los demás todavía estaban en el primero. Él seguía con su segundo, tercero, cortó 10 árboles. Era tiempo de lonche y los demás nada más llevaban ya 4, la mitad. Después del lonche él regresó y ya no avanzaba. Y no avanzó, no cortó más que 10, se quedó con esos y los ancianos cortaban 20, 30. Dice él que se desaparecían y regresaban, Finalmente ya cansado, agotado, no podía. Les dijo a los demás, ¿qué? ¿Cómo le hacen ustedes o qué? Dijo, hijo, mientras tú cortabas los árboles, después de cortar uno, tú ibas al siguiente, nosotros íbamos a afilar el hacha.
Entonces él seguía ya después con una hacha aguda. Y hay muchos cristianos así. En sus propias fuerzas están tratando de vivir su vida. Están tratando de hacer las cosas, criar a sus hijos, llevar adelante sus familias y negocios. Pero es con una hacha aguda. Tiene que afilarse todos los días. Tiene que ir al Señor, refrescarse espiritualmente, fortalecerse el alimento espiritual cada día. No se pierda un día. Si usted lleva ya tiempo sin leer las Escrituras, usted sabe cómo se siente espiritualmente, sin fuerzas, a veces sin deseos, hasta a medias en las cosas de Dios, y es porque no se está alimentando espiritualmente. Pastor, ¿cómo me alimento? Bueno, aliméntese escuchándola. ¿Cómo, pastor? No escuchando predicación. Mire, usted puede tomar una aplicación como esta y, Capítulo 4. mire, Descendientes de usted puede Judá. escuchar la palabra de Dios. Los hijos de Judá, A pronunciar bien los nombres en la Biblia, ¿no? También. Carmín, Y usted puede escucharla mientras está manejando. ¿Cuánto tiempo dura para manejar de su trabajo, de su casa al trabajo? ¿Cuánto dura usted, hermano? 20 minutos de ida, 20 minutos de regreso, 40 minutos de escuchar la Biblia. Son unos 20 minutos, 40 equivale a como unos 6, 8 capítulos. Usted escuchó la palabra de Dios. Nuestros hijos pueden escuchar la Biblia, no la saben leer, se las leemos, se las ponemos en audio para que la escuchen. Algunos dicen, yo no puedo ver bien, puede usted escuchar. Leerla, obviamente, como dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lee, alimentándose, estudiándola. Ahora, usted debe leer más que estudiar. La Biblia menciona estudiar más de 70 veces. Leer la menciona 70 veces, estudiar nada más 2 veces, perdón. Y estudiar la Biblia no significa agarrar otro libro y ver lo que otro libro dice. Estudiar la Biblia es decir qué dice la Biblia de este tema en otra parte de la Biblia. Eso es lo que es estudiar la Biblia. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Muchas definiciones en la Biblia misma se explica lo que significa. ¿Qué significa Mesías? El Señor lo explica. ¿Qué significa Cristo, el ungido? La Biblia misma lo dice. Ahí la Biblia nos da la definición en 1 de Juan, lo que significa pecado, transgresión de la ley. Muchos dicen que el pecado es no pegarle al blanco. Esa es la palabra literal, pero bíblicamente es transgredir de la ley, es no cumplir la ley, quebrantar el mandato. Aliméntese memorizándola. ¿Usted memoriza las Escrituras? Es una costumbre que no tienen. Pensamos que es para los niños. Le dejan un versículo de memoria al niño. Y el niño tenía que aprenderse hoy porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Eso es lo que aprendieron hoy. Pero ese versículo lo memorizamos hace años atrás. Y el creyente debe memorizar la Biblia todos los días. Hágase una meta de un versículo al día. ¿Qué memorizo? Memorice con lo que usted batalla. Usted es una persona que batalla con ser dadivoso. Memorice versículos de dar. Usted batalla con la tentación. Memorice versículos de tentación. Usted batalla con su genio, su comportamiento. Memorice versículos de esos. Así. Si usted es un hijo, es importante que le enseñemos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es bueno, esto agrada al Señor. Enseñemos a nuestros hijos que memoricen las Escrituras. Esto le va a dar muchas fuerzas. Porque dice, pastor, yo escucho mucha predicación, pero no lee la Biblia, no memoriza los versículos. Imagínense que si se memorice un libro entero, un libro corto que puede memorizarse es Colosenses, tiene 92 versículos nada más. Se memoriza 3 al día, en 30 días, en un mes ya se puede saber un libro entero. El problema de memorizar las Escrituras es que muchos se sienten o piensan cuando escuchan otro, mira, se cree que sabe mucho. No, ayuda mucho al alma, le ayuda mucho en su corazón. Aliméntese meditando en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová, su delicia, en su ley medita de día y de noche. Un pasaje que resaltó, piense, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Qué me está enseñando el Señor? Usted va camino al trabajo y va pensando en el versículo, usted está trabajando y está pensando en ese pasaje. Eso significa meditar en la palabra de Dios. ¿Se está alimentando usted cada día? Como lo hemos estudiado el día de hoy. ¿Está creciendo? ¿Está siendo nutrido espiritualmente por la palabra de Dios? ¿Registra usted lo que Dios le enseña? ¿Está memorizando la Biblia? ¿Qué batalla está enfrentando el día de hoy? ¿Ha buscado a Dios para que le dé dirección y fortaleza en esa batalla? O sea, hay una gran necesidad del alimento espiritual. Y qué bueno que usted vino a la iglesia. Qué bueno que usted escuchó la predicación hoy. Pero no le debe bastar. Vaya a su casa, tome la Biblia y léala. Póngase una meta. Una meta para un nuevo, yo pienso, unos 10 minutos. Empiece con 10 minutitos.
Después lo va subiendo a 15, a 20. Ya de pronto no le va a importar los capítulos que las novelas y las películas. Si usted mejor va a leer las escrituras, va a pasar tanto tiempo. Y si usted la termina, venga y compártame, pastor, termínala, me va a dar mucho gozo a mí. Y le voy a felicitar, le voy a animar a que lo haga otra vez y otra vez y otra vez. Imagínense una meta, que esté en su vida, pueda leer la Biblia unas 100 veces en su vida. La va a fortalecer, le va a ayudar, le va a dar dirección, su vida va a ser transformada y lo que usted pone en su corazón, eso sale por su boca, va a llenar su vida, su hogar de la palabra de Dios. La necesidad de alimento espiritual. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias porque tu palabra está a nuestro alcance, está en nuestro lenguaje, es accesible en forma de libro, en forma digital, en forma de audio. Señor, no hay excusa, no tenemos excusa por la cual nosotros no podríamos alimentarnos con tu palabra. Señor, nos damos cuenta que tu palabra es comparada como al pan. Y, Señor, tu palabra viene de tu boca. Es una palabra una palabra divina dada por ti a tus hijos para que crezcamos, para que maduremos, para que nos fortalezcamos, Señor. Pedimos perdón, Padre, si hemos faltado en leer las Escrituras. Pedimos perdón, Padre, si hemos dado prioridad a otras cosas. Señor, no queremos subestimar la importancia de la alabanza, de la predicación, pero Señor, ayúdanos a hacer una prioridad, leer tu palabra. Y Señor, ruego que tú des crecimiento a los hermanos, que tú les fortalezcas, que tú les ayudes, que se den cuenta que si están enfrentando una batalla espiritual, tu palabra les va a dar gozo, paz, dirección, les va a ayudar, nos va a ayudar a nosotros. Te amamos, Padre, ayúdanos, Señor, a alimentarnos cada día con tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.